Si no existe ninguna contraindicación en el paciente, se debe realizar la punción lumbar sin retraso. Obviamente, si hay alguna dificultad para realizarla, ya sea porque es dificultosa, porque no se logra, porque no tenemos los insumos necesarios, no vamos a esperar la punción lumbar para comenzar con el tratamiento antibiótico. Esto no debe retrasar el inicio de la antibioticoterapia empírica una vez que se obtuvieron los hemocultivos, pero de poder realizarse se debe realizar siempre sin demora. Para realizar una punción lumbar, vamos a colocar al paciente en decúbito lateral con los miembros inferiores flexionados contra el pecho, llevando las rodillas hacia el pecho y la cabeza inclinada hacia el ombligo, como mirándose el ombligo. En esa posición vamos a palpar las apófisis espinosas, identificando los espacios interespinosos y las crestas ilíacas por el borde superior, y vamos a tomar como referencia el espacio que las une y que cruza justo L3, L4, que es el sitio donde debe realizarse la punción lumbar. Para lograr una buena asepsia de la zona, vamos a realizar un campo sucio, limpiando con algún antiséptico en forma circular desde el sitio de punción hacia afuera y luego un nuevo campo limpio. Vamos a colocar el trocar con el bisel paralelo al raquis, así vamos a tratar de disminuir todo lo que puedan llegar a ser desgarros de la dura madre. La aguja siempre perpendicular a la espalda y levemente cefálica, así como en dirección hacia el ombligo. Y vamos a retirar el trocar con el fijador puesto y vamos a aplicar un apósito. Una vez que obtenemos el líquido, vamos a valorar el aspecto y la presión de apertura de salida del líquido, que normalmente varía entre 100 y 200 milímetros de agua, y vamos a obtener 3 tubos como mínimo. Los protocolos más ampliados incluyen hasta 7, para analizar las muestras mínimamente de físico-químico y citológico y bacteriología con cultivos y Gram. Cada uno de los tubitos debe tener al menos 2 a 4 mililitros de líquido. Siempre tengamos en cuenta que un líquido turbio, con cierta opacidad, implica la existencia de más de 200 leucocitos por mililitro, más de 400 hematíes o más de 100.000 bacterias. Y que si la punción es traumática, vamos a tener que corregir el resultado restando un leucocito por cada 700 hematíes presentes. Las medidas post-punción incluyen el reposo del paciente en cama con cabecera a 0 grados, sin almohada, evitando llevar el mentón al pecho para evitar el síndrome post-punción, que incluye cefalea intensa. Debemos tener siempre una vía venosa periférica por si aparecieran signos de enclavamiento, lo cual es bastante infrecuente, pero si ocurre no se debe retirar la aguja y se debe reperfundir con manitol y dexametasona. Las meningitis bacterianas van a tener como agentes etiológicos más frecuentes la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza, más común en niños, y el Streptococcus pneumoniae. Y vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de más del 85% a predominio de polimorfonucleares, hipoglucorraquia, recordemos que las bacterias consumen la glucosa, hiperproteinorraquia y cultivos positivos. La meningitis por tuberculosis se da en inmunocomprometidos con una clínica subaguda, a veces fluctuante, que inicia con una febrícula, una fiebre baja, astenia, pérdida de peso y cefalea y vómitos que progresivamente se van tornando más intensos y asociándose a otros signos, como por ejemplo signos meningios, cambios del comportamiento, afección de pares craneales. Inclusive puede llegar a haber alteraciones severas del nivel de conciencia, déficits focales, convulsiones, hipertensión intracraneal. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver pleocitosis linfocítica e hiperproteinorraquia, junto con hipoglucorraquia y presión aumentada. En la resonancia, que es el estudio de elección para esta patología, vamos a ver un realce, y el tratamiento va a incluir tuberculostáticos durante 2 meses y luego 6 meses solo isoniazida y rifampicina. Las meningitis virales incluyen el herpes virus
los mixovirus, por ejemplo la parotiditis, obviamente los retrovirus como el VIH, flavivirus, que son más infrecuentes. Los síntomas por lo general duran entre 7 a 10 días, como cualquier proceso viral, y las personas con sistemas inmunocompetentes, por supuesto, se recuperan por completo. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar pleocitosis linfocítica, aumento de la presión, proteínas moderadamente elevadas, inclusive pueden estar normales, y glucosa normal. Las meningitis fúngicas van a tener un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, con prevalencia linfocítica, disminución leve de la glucosa y aumento de proteínas, y puede haber tinta china y cultivos positivos. Siempre esto se va a ver en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Y en general los agentes etiológicos pueden ser criptococo, cándida, histoplasmosis, aspergillus. La encefalitis es la inflamación debido a la infección del parénquima cerebral. Puede ser causada por múltiples agentes etiológicos, bacterias, virus, hongos, protozoos. Los más comunes son virales, ¿sí? En general la encefalitis herpética es una de las más frecuentes, y las causas bacterianas incluyen sífilis y tuberculosis. La encefalitis herpética afecta típicamente al lóbulo temporal. En general inicia con fiebre, dolor de cabeza, puede haber signos neurológicos focales, pérdida de memoria, mucha confusión y alteración del estado mental, inclusive manifestaciones psiquiátricas, generalmente delirio, que no se justifiquen por un cuadro psiquiátrico per se, y puede haber alucinaciones, agitación, síntomas maníacos. Más del 90% de los casos de encefalitis herpética son debidas al herpes simple tipo 1, y el líquido cefalorraquídeo nos va a mostrar signos de infección viral con una glucorraquia normal o reducida, con pleocitosis mononuclear y aumento del número de glóbulos rojos. La PCR es el estándar para el diagnóstico específico. La resonancia obviamente va a mostrar ese compromiso del lóbulo temporal, y el tratamiento elegido va a ser aciclovir. La tomografía del cerebro nos va a permitir ver herniaciones, desplazamientos, algún edema cerebral o hidrocefalia, y si hay alguna lesión ocupante de espacio. Obviamente no es de primera elección, no es el estudio en el que vamos a pensar para hacer en primera línea si tenemos un paciente con una neuroinfección, y solo debe realizarse si hay sospecha de alguna masa intracraneal o alguna posible herniación, siempre y cuando no se retrase en absoluto el tratamiento antibiótico. En esta imagen de una tomografía en un corte axial sin contraste, se puede observar ventrículomegalia leve y algún borramiento de surcos en una meningitis bacteriana aguda. Lo que observamos en esta neuroimagen, que se trata de una resonancia de encéfalo en un corte axial en la secuencia T2, es la ventrículomegalia que se suele presentar en las meningitis bacterianas. En este caso lo que estamos observando es una resonancia de cerebro, un corte axial de T1 con gadolinio, donde vamos a ver, si pueden notar indicado con las flechas, un refuerzo leptomeningio en una meningitis bacteriana aguda. En esta imagen se puede observar en una tomografía hipodensidad en el territorio de la arteria cerebral media y un empiema subdural bastante importante. El tratamiento antibiótico nunca debe diferirse. El tratamiento empírico es urgente, ¿sí? Y va a depender de la población que estemos tratando y del germen que hayamos aislado en el análisis del líquido cefalorraquídeo. Teniendo en cuenta que en un adulto donde se sospeche una meningitis bacteriana, el esquema va a incluir vancomicina, ceftriaxona o cefotaxima, y si estamos pensando en algo herpético se puede cubrir también con aciclovir. Muchas gracias por su atención.